Martín estaba jugando al fútbol después de clase, en el patio de su casa, llevando de la mano a Bu mientras corría detrás de la pelota, cuando escuchó que mamá lo llamaba. «Martín, vení a bañarte. Dentro de un ratito nos vamos a la iglesia, al culto». ¿Al culto, mamá? ¿Estás segura? Pero si hoy es viernes, los cultos no siempre son los sábados y los domingos. Un viernes ir a la iglesia, qué raro. Sí, Martín. A veces podremos ir a la iglesia otro día, respondió Bu. «Martín, vamos a ir a la iglesia. Hoy tenemos un culto especial. Es el culto de la Reforma». Martín lo encontró raro. No preguntó nada y fue a bañarse, como mamá le pidió. Después del baño, ya listo para ir al culto, Martín le preguntó a Bu. Bu, ¿no te parece raro eso del culto de la Reforma? ¿Será que vamos a arreglar algo en la iglesia que está roto? ¡Oh! Bu no pudo contenerse y se echó a reír. No, Martín, no. Ay, no. ¿No te acuerdas de cuando el pastor contó la historia de aquel famoso Martín Lutero, que fue el reformador de nuestra iglesia cristiana? De hecho, papá y mamá te pusieron ese nombre en honor a él. Ah, sí, Martín Lutero. Papá tiene varios libros con ese nombre en su oficina. Pero no me acuerdo bien qué fue lo que hizo. Él construyó una iglesia, Bu. Bu se rió más fuerte y le dijo: «Oh, no, Martín, no. Vení acá, que te voy a ayudar a recordar. Mira, Martín Lutero nació en el año 1483 en Alemania». ¿Tanto tiempo hace, Bu? Sí, hace muchos años. Sus papás soñaban con que él fuera un abogado, así que empezó a estudiar Derecho. ¿Y ser abogado qué tiene que ver con la iglesia? Espera, ya voy a llegar a eso. En aquella época, pocas personas podían leer la Biblia que leemos ahora. Era muy caro tener una Biblia en casa y además, la mayoría de las personas de esa época, Martín, no sabían ni leer ni escribir. Y la iglesia enseñaba que para alcanzar la salvación, es decir, para poder ir al cielo con Jesús, había que cumplir todos los mandamientos que enseñaba la Biblia. Ay, pero Bu, en la escuela bíblica la maestra me dice que nadie puede cumplir con todos los mandamientos que están escritos en la Biblia. Me da miedo de solo pensarlo. Bueno, sí, es verdad, Martín. Martín Lutero también tenía mucho miedo, especialmente de Dios, porque él pensaba que Dios era un Dios enojado, un Dios que estaba listo para castigar al menor error, y tenía miedo de morir y de no ir al cielo, porque no lograba cumplir con todos los mandamientos. Él lo sabía muy bien. Entonces, después de pasar por una tormenta muy fuerte, le prometió a Dios que si sobrevivía, se iba a ir al monasterio para ser monje y ya no más un abogado. Ahora empiezo a acordarme. Claro, a ver, él estaba viajando. Iba en un caballo una noche de lluvia muy fuerte y lo sorprendió en el camino una tormenta de rayos, ¿no? Y tengo miedo de los rayos, Bu. Pero cuando Lutero entró al monasterio entonces, porque él sobrevivió a esa tormenta, él se le pasó el miedo de las tormentas y de los rayos. Bueno, mira, Martín, al principio no. Él seguía teniéndole mucho miedo a la fuerza de Dios y a la ira de Dios. Pero uno de sus profesores lo animó a leer la Biblia. Y ahí Martín Lutero, leyendo su Biblia, encontró la verdad sobre quién es Dios, sobre quién es Jesús y sobre la salvación. Y cuando leyó Romanos 1:17, ahí
su corazón se abrió. El justo por la fe vivirá. ¿Sabes qué significa eso, Martín? ¿Qué te parece? Sí, a ver, el justo por la fe vivirá. Creo que, bueno, podemos tener la salvación por la fe y siempre que creemos en Jesús es así, porque creemos en su vida, en lo que Él hizo en la cruz por nosotros y en que resucitó. Él cumplió los mandamientos, siempre. Y Él nos sustituyó en la cruz. Eso yo me acuerdo que dijo la maestra de la escuelita. Gracias a Jesús tenemos el perdón de todos nuestros pecados y podemos estar seguros de que vamos a ir al cielo. Exactamente, Martínez, eso es lo que Lutero descubrió leyendo su Biblia. Y Lutero se puso tan feliz con esta noticia que quiso compartirla con todos. Y eso fue lo que pasó un 31 de octubre del año 1517. Él clavó 95 tesis, 95 apuntes que fueron enseñanzas bíblicas que hablaban del pecado, del arrepentimiento, del perdón y de la salvación. Y eso lo puso en la puerta de la iglesia, del castillo de su ciudad, porque él quería que su iglesia volviera a enseñar la verdad sobre la salvación en Jesús, que es el único camino. Él es el único camino, la verdad y la vida. Y eso mismo, Bu, pero me acuerdo que el pastor también dijo que Lutero fue muy valiente porque defendió lo que había descubierto la Biblia. Parece que a algunas personas no le gustó nada lo que él escribió en esa puerta de la iglesia y lo persiguieron. Y es verdad que lo querían matar, Bu. ¿Por qué? Sí, eso es cierto. Lutero fue realmente muy valiente. El Papa de ese tiempo, que se llamaba León X, no estuvo nada contento con lo que Lutero estaba enseñando, especialmente porque la gente dejó de comprar indulgencias en la iglesia y el Papa quería ese dinero para terminar de construir una gran catedral. ¿Indulqué, Bu? Uy, es una palabra difícil, lo sé. Indulgencias, Martín. En esa época, la iglesia vendía a las personas un papel que decía que todos sus pecados estaban perdonados, incluso lo de las personas que ya no estaban vivas. Por eso, el Papa se enojó mucho con Lutero y lo llamó para hablar. Y quería que Lutero negara todo lo que le había enseñado al pueblo sobre la salvación en la fe en Jesús. ¿Sí? ¿Y Lutero qué dijo? Bueno, Lutero siguió siendo valiente y respondió que solo cambiaría de opinión si el Papa le mostraba en la Biblia que estaba equivocado. Y como el Papa no pudo hacerlo, ahí lo expulsó de la iglesia. Pero muchas personas apoyaron las enseñanzas de Lutero y lo ayudaron. Y más tarde esas personas fueron conocidas como luteranos. Ya entendí. Y de ahí viene el nombre de nuestra iglesia, Bu, la iglesia luterana. Exactamente, Martín. Aunque Lutero nunca quiso separarse, sino que la iglesia católica, que era la iglesia que él tenía en aquel momento, él quería que volvieran a predicar y a enseñar la verdad de la Biblia sobre la salvación, solo por medio de Jesús, la fe en él. Apenas Bu terminó de hablar, mamá entró en la sala y tomando a Martín de la mano le dijo: «Vamos, Martín, papá y tu hermano ya nos están esperando. En el camino te voy a contar toda la historia de la Reforma y de por qué es tan importante para nosotros ir a la iglesia este día». «Ay, mamá, no hace falta», dijo Martín sonriendo. «Ya sé todo sobre Martín Lutero, sobre lo de la salvación por la fe y hasta sobre algo llamado indulgencia». «¿Ah, sí, Martín?», exclamó mamá sorprendida. «¿Y cómo aprendiste todo eso tan rápido, Martín?». «Ay, es un secreto, mamá», dijo Martín, guiñándole un ojo a Bu, que tenía tomado su otra mano. «Capaz que algún día te lo voy a contar».